Muy buena gente, ¿cómo están? Espero que bien, les traigo un nuevo update de mercado. Estamos hoy a día, no sé qué día es hoy, 26 de agosto de 2025. Ahora mismo estoy en Dubai por una semana. Y bueno, vamos a hablar de los mercados. Qué pasó en estos últimos 2 días con Bitcoin? ¿Qué pasó? Realmente mucha volatilidad en el mercado. Lo podemos ver precisamente. Bitcoin marcó un nuevo máximo histórico el día 14 de agosto, o sea, exactamente hace 12 días. Si no me equivoco, yo hice un video hace una semana. Siempre me olvido cuando hago los videos, debería llevar mejor registro de eso. Pero la cuestión es que marcó un nuevo máximo histórico en 124.000 e instantáneamente se fue hacia abajo. ¿Cuáles eran los soportes que nosotros teníamos en cuenta en caso de una caída? El más fuerte era esta línea azul que ustedes pueden ver acá, que la voy a marcar en amarillo por ejemplo, que es la línea de tendencia de más de 8 años que viene respetando Bitcoin, que finalmente la rompió. Y fíjense la cantidad de veces que tocó esta línea, una, dos. Bueno, acá tocó una vez, dos veces a modo de resistencia, acá tres. Y a modo de soporte tocó una, dos, tres, cuatro, cinco, seis veces. Y a modo de resistencia nuevamente acá hacia la baja. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué vimos una liquidación tan fuerte en las compras de Bitcoin? Bueno, desde mi punto de vista no es más que una corrección, una manipulación propia de este mercado alcista, del cual Bitcoin viene subiendo mucho y es lógico que tengan que limpiar a mucho del ingreso de retail y compradores comunes, porque es una manera de recaudar más dinero para luego continuar con más fuerza hacia el alza. Ustedes tengan en cuenta que este tipo de movimientos lo que hacen es tomar plata de los compradores, plata débil, por así decirlo, vendiendo el precio de Bitcoin, o sea, llevándolo hacia abajo para luego volver con mucha más fuerza hacia el alza. Lo expliqué en el video anterior y lo digo una y otra vez, los mercados nunca se mueven así, sino que tienen movimientos en los cuales siempre vuelven a las zonas de soportes y resistencias, que serían en este caso esta, en este caso esta y en este caso esta. Y estas caídas que nosotros vemos acá, esta por ejemplo, o esta, sí son bastante fuertes, pero si lo miramos en el largo plazo, si nos mantenemos calmos y sobre todo si nos mantenemos no apalancados y no riesgosos en nuestras posiciones, podemos mantener la calma de que esto va a continuar hacia el alza. Ahora, ¿cuáles son los próximos niveles de resistencia fuertes que tiene Bitcoin? Uno muy fuerte es el de $106.000. Ahora mismo Bitcoin llegó a tocar los 108.000. Ya diría que ese es un soporte bastante fuerte. De hecho, esta línea tendría más sentido ponerla acá porque corresponde precisamente a máximos históricos anteriores en este año que tuvo Bitcoin. Entonces, sí podría ocurrir que ya a esta altura, al haber tocado los 108.000, Bitcoin afloje un poco con la caída y empiece a tomar nuevamente fuerza hacia el alza. Ojo, no va a ser un movimiento en V instantáneo, yo no creo que sea eso lo que suceda, pero sí eh, mantener la calma de que yo creo que todavía le queda un tiempo más de alza, de mercado alcista. Fíjense, esta línea yo la había marcado en otro gráfico y la respetó a la perfección, los 109.000 o 108.900, ese rango me parece que es preciso y podemos ver cómo se respetan siempre todos los soportes y resistencias que nosotros marcamos. Es importante también saber marcar cuáles son los puntos fuertes, los pisos, tanto para el alza como hacia la baja, porque, como decía recién y mostraba en el dibujo que hice, los precios siempre vuelven a los lugares donde se originaron, donde estuvieron alguna vez. Siempre hay eh, una segunda vuelta a esos precios, una reconfirmación. Y si no hay una segunda, hay una tercera a veces. Y es así, porque los mercados siempre se mueven de esa manera. Un activo puede subir un 50% en un mes, por ejemplo, pero claramente después en un momento va a corregir y te va a dar la chance de volver a comprar a esos niveles donde inició ese recorrido al alza. Capaz que siga cayendo, pero capaz que vuelve a subir con más fuerza todavía. Desde mi perspectiva, yo creo que Bitcoin todavía le queda un poco de tiempo para subir al alza. Vamos a hablar un poco de las altcoins. Eh, bueno, para cerrar el tema de Bitcoin, lo ideal sería que recupere, desde mi punto de vista, la zona de los 111.000, porque si nos fijamos acá, rompió esta línea de tendencia bajista, como podemos ver acá. Entonces sería idóneo que vuelva a recuperar
la zona de los 112.000 que corresponde al máximo histórico que tuvo en mayo de este año. Vamos a las altcoins. Bueno, ¿qué carajo es esto, no? ¿Por qué tantas líneas? Estas líneas están de más. Y asimismo hay otras líneas que están de más. Es uno más limpio este gráfico. Esta también. Ahí va. Bueno, estamos viendo lo que es la caída más grande de la dominancia de Bitcoin en el último tiempo. Esta caída es del 12% ya. La anterior que tuvimos fue del 11%, prácticamente iguales. Y previo a eso no hemos visto caídas más fuertes desde el 2022. La caída de 2022 fue aproximadamente de un 18%, 20%. Esas son las caídas que nosotros queremos ver. Lo que sí es positivo es que estamos viendo cómo rompió esta línea de tendencia, esa no, esta, que lo voy a marcar en amarillo también. Podemos ver cómo rompió esta línea de tendencia y lo más lógico sería que continúe hacia la baja. Yo creo que va a llegar a esta zona del 54%. Tendría todo el sentido que genere este tipo de patrón. Incluso se puede hablar de esto, de un cup and handle invertido, donde en el cual probablemente la gente considere que esto después continúa hacia la baja, pero probablemente veamos el hombro, cabeza, hombro, como hemos visto en muchos otros casos, que es este patrón de hombro, cabeza y hombro. Y esto en general suele continuar hacia la baja. Ocurre lo mismo si fuese un patrón alcista, pero en este caso todo pinta a que continúe hacia la baja. ¿Y cómo podemos reafirmar esta idea? Bueno, la reafirmamos por el simple hecho de que Ethereum finalmente marcó un nuevo máximo histórico, siendo 4.957 su máximo histórico a día de hoy, después de prácticamente 4 años, creo que fue su máximo histórico anterior, en noviembre del 2021. Ethereum finalmente llegó a marcar un nuevo máximo histórico y eso nos dice las altcoins se están levantando. Después de, ¿cuánto tiempo? Después de 3 años, que la verdad es un montón de tiempo viendo solamente a Bitcoin dar un buen performance en el mercado. Ahora empezamos a ver esta luz de esperanza en la cual vemos que las altcoins, sobre todo Ethereum, que es la altcoin líder por así decirlo, sí tiene esperanza de marcar unos máximos históricos y continuar al alza, porque la narrativa que estuvimos viendo en los últimos 3 años fue solamente de Bitcoin y el resto de criptomonedas no existe y no valen para nada. Entonces, insisto, el hecho de que Ethereum marque un nuevo máximo histórico en esta narrativa bajista para las altcoins es algo muy positivo de ver. Así como lo marcó, se fue instantáneamente a buscar nuevamente hacia la baja, a tomar liquidez de los compradores y está ahora mismo en esta zona de soporte, esta línea de tendencia. Prácticamente, si se mantiene por encima de los 4.400, yo diría que es un buen punto. Fíjense, cada vez que se mantuvo, tomó fuerza y bueno, ese sería el área ideal, el piso ideal para el que Bitcoin, Ethereum se tiene que mantener por encima de. Puede ocurrir también que Bitcoin siga yendo hacia la baja, pero que Ethereum reaccione. Fíjense ambos gráficos. Sobre todo, a ver, Ethereum en los últimos 3 meses, podemos decir, ha tenido muchísima más fuerza que la que tuvo Bitcoin. 3 meses, agosto sería prácticamente desde mayo, 1 de mayo a día de hoy, bueno, 158% y Bitcoin subió desde el 1 de mayo. Bueno, 29 de abril, un 17%. Ahora mismo, es su máximo histórico 33%. Entonces me parece muy positivo ver que Ethereum esté marcando nuevos máximos históricos. Hay otras altcoins también que están teniendo bastante fuerza, como el caso de Link, que sigue con una tendencia alcista, se sigue manteniendo fuerte. Ahora mismo está mostrando bastante debilidad, pero lo ideal sería que mantenga soporte por esta zona de los 22.68. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, el viernes tuvimos noticias de la Fed. Jerome Powell dio un breve guiño, un pequeño guiño al sector en cuanto al recorte de las tasas. Dijo que probablemente se haga un recorte de tasas leve en septiembre de este año, que es lo que más se espera, y eso produjo precisamente
un movimiento al alza que podemos ver acá, esto fue el viernes, que subió Bitcoin de los 111 a los 117.000, pero así como subió rápido, también volvió a bajar, que era algo que nadie se lo esperaba, y yo creo que eso es muy común en el mercado cripto, y es que em, tan pronto empieza a haber una narrativa emergente de tipo comienza la alt season o comienza el bull market porque va a recorte de tasa de intereses o bueno, Ethereum a $10.000, bueno, tan pronto empieza a haber una mínima chispa de esperanza en cuanto a esas narrativas es cuando el mercado golpea y, y te hace cambiar de perspectiva, pero lo importante es no dejarse cambiar por estas manipulaciones del mercado, que desde mi punto de vista no son más que eso, son manipulaciones. El Total Crypto Market Cap sigue relativamente fuerte, con tal que se mantenga por esta línea de 3,72, podemos decir que está en una zona segura. Vamos a ver un poco el índice de miedo y avaricia, ahora mismo está en neutral, llegamos a tocar grid exactamente el viernes, si no me equivoco, esto es 23 de agosto, 3 días atrás, sí. Viernes, bueno, esto fue sábado en realidad, estuvimos en grid y fíjense la caída que tuvo, estamos en neutralidad ahora mismo. Si nos fijamos, por ejemplo, en el 3 months, la verdad es que estuvo bastante quieto. Bueno, esto nos da la pauta de que quizás dentro de muy poco veamos algún movimiento fuerte. Altcoin Season, estamos todavía en esta zona de los 60 y 50. Hace 2 días rompimos esta resistencia de 59, pero así como la rompimos hacia el alza, instantáneamente nos fuimos hacia la baja. Esto es lo que sucede todo el tiempo. Las manos fuertes, las billeteras grandes nos hacen creer que nos confunden, nos hacen creer y nos liquidan. Y es así como después suceden los movimientos fuertes. No. Después vamos a ver un poco los ingresos y egresos de los ETFs de Bitcoin, de tanto Bitcoin como Ethereum. Este es el BTF. No, aquí está. Quiero ver ambos ETF trackers. En los últimos 3 días, ¿qué pudimos ver? Ingresos de Ethereum con constancia en los últimos 3 días, 287.600 millones versus Bitcoin menos 200 en un solo día. Esto también refuerza la idea de que Ethereum todavía sigue con fuerza. Ingresos de Ethereum, prácticamente ingresos nulos, bueno, de hecho, egresos por Bitcoin. Recién ayer hubo un poco de ingresos en cuanto a Bitcoin. Y en los 4 días anteriores hubo egresos. Entonces, y así este gráfico anual, si se fijan, la verdad, ¿qué puedo decir de esto? Los ETFs corresponden a las billeteras más grandes del mundo y fíjense directamente en este gráfico, desde septiembre de 2024 ha sido prácticamente casi todo ingresos hacia los ETFs de Bitcoin y de Ethereum. No hay mucho más que decir, señores. Las personas que no creen de manera real o que consideren bueno, que el mundo cripto es insostenible, acá tienen la prueba. En el último año, fíjense la cantidad de ingresos a los ETFs que han habido. Es abismal la diferencia entre ingresos versus egresos. Entonces, bueno, yo les recomiendo que miren ese gráfico y nada más. Por último, vamos a ver el Liquidation Map, que me parece un gráfico genial. Este gráfico siempre nos indica, yo lo veo a modo de balanza, ¿no? Cuando la balanza está muy pesada en el lado de los compradores, sé que se viene una corrección. Cuando está muy pesada al lado de vendedores, ocurre exactamente lo mismo. Fíjense lo que es esto, 10.911 billones de dólares apostando a shorts. O sea, 11 billones de dólares de gente que considera que Bitcoin va a caer. Y fíjense, 2.9.5 billones de gente dólares en largos. Acá hay una diferencia abismal y esto muy probablemente se reajuste en los próximos días, probablemente en el corto plazo, porque este es el gráfico de 7 días. Pero ahí tienen la prueba, señores. No es mucho más. Esto en algún momento se va a balancear. Yo diría que en los próximos 3 días, quizás 3-4 días, esto va a bajar hacia acá y la zona roja va a volver a subir. No hay mucho más que decir. Y en el 30 day, fíjense, lo mismo, 18.31 billones. Gente que dice, no, Bitcoin se va para abajo, se va para abajo. Vamos a ver ahora el caso de Ethereum. Bueno, bastante parecido, 30 días, 7.1 billones de gente que considera que va a ir short y 6.7 en longs. Si vamos a gráfico diario, lo mismo. Ahora mismo
Los osos son los bears son los que están trayendo todas estas ventas al mercado, pero se les va a acabar el cuento, así como a los bulls también se les acaba rápido, ocurre exactamente lo mismo. Así que bueno, sin mucho más, a mantenerse tranquilos, me parece. Septiembre, agosto suele ser un mes flojo, no suele ser un mes negativo, pero sí suele ser un mes flojo. Y septiembre sí suele ser un mes negativo para el mercado cripto en general. Recién octubre es el mes en el que las cosas empiezan a subir con mucha más fuerza, como vimos el año pasado. Octubre y noviembre son meses bastante fuertes. Yo creo que nos queda poco para lo que es el fin del bull run, así que hay que mantenerse fuertes. Queda muy poquito la verdad. Ha sido un largo recorrido y bueno, después continúa el recorrido hacia la baja, que también lo vamos a llevar con mucha tranquilidad y con la misma constancia de siempre. Así que bueno, sin mucho más, un abrazo grande a todos y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.